Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta clase del curso de Unreal Engine para videojuegos vamos a tocar un poquito de los que son los materiales dentro de Unreal. Vamos a ver básicamente materiales sencillos, qué es un material, cómo lo podemos modificar un poquito y vamos a terminar con un ejemplo un poquito más avanzado, pero no va a salir de lo básico, ¿sí? Después voy a hacer un video sobre materiales completo, pero bueno, como esto es un curso de Unreal y no de materiales, está bueno verlo, sí, para ver cómo trabaja el editor de materiales de Unreal, pero vamos a ver unos ejemplos dentro de todo básicos que expliquen bien el funcionamiento de los materiales, ¿sí? Bien, primero, a tener en cuenta qué diferencia hay o qué es un material, ¿sí? Si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, vamos a contenido. A ver si yo pongo materiales. Materiales. Ahí está. Dentro de mi contenido voy a filtrar por material. Si esto no saben cómo poner estos filtros acá, ¿sí? Simplemente acá vamos a elegir los filtros que queremos. Yo tengo materiales, static mesh, niveles y material instance. Si vamos allá a materiales solos, ahí está. Bien, estos son todos los materiales, por ejemplo, que tenemos por default en Unreal. Si yo vamos a buscar alguno, por ejemplo, de madera, ¿sí? Este Flur Walnut o este, cualquiera, y lo abro, ¿sí? Veo que tiene unos pequeños nodos, no es tanto el gráfico, pero vemos que tiene cositas, ¿sí? Diferentes nodos que van a ser el resultado de mi material final. Estos nodos, ¿sí? Lo más importante de estos nodos son estos acá que se llaman Texture Sample. Bien, el Texture Sample, o mejor dicho, el nodo de la textura, es el que va justamente a alojar nuestras texturas. Y acá viene la primera diferencia importante, ¿sí? Una textura, por ejemplo esta, ¿sí? Vamos a abrirla. Ahí está. Ahí le sacamos el canal alfa. Una textura no es más que una imagen, ¿sí? Una imagen en este caso, PNG puede ser, ¿sí? O JPG, pero no es más que una imagen con diferentes canales, ¿sí? Que van generando los colores eh, para tener, en este caso, una textura de color. En este caso es el base color o el albedo o el color base de nuestro material. Esta imagen se va a encargar de darle el color a nuestro material, ¿sí? Después tenemos diferentes, por ejemplo, esta está conectada al roughness, y ahora vamos a ver qué son estas cositas, pero tenemos esta, es otra imagen, sí, que es la misma imagen que antes, solamente que los canales están mostrando otra información, ¿sí? En este caso están mostrando la rugosidad de nuestro material. Bien, entonces, no guardé nada, no moví nada. Vamos de nuevo, no sé qué habrá pasado. Vamos con este. Ah, moví los nodos. Bueno, les decía entonces, lo importante acá a tener en cuenta es que una textura es una imagen, si no es más que una imagen. Y un material pueden ser un conjunto de texturas, ¿sí? Con operaciones dentro. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos diferentes nodos, multiplicaciones, sumas, multiplicaciones, interpolaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, más multiplicaciones. Pero básicamente son texturas mezclados con operaciones matemáticas, con coordenadas, con un montón de cositas. Esto puede ser infinitamente de grande, ¿sí? Pero todo va a decantar en este nodo final, en este nodo grande, que es justamente el nodo del material. Sí, fíjense que tiene el mismo nombre, porque si yo le cambio el nombre a este nodo, le va a cambiar el nombre al material. Todos estos inputs, ¿sí? Van a ser el resultado final de todas las transformaciones de las texturas con todas las operaciones. Van a decantar acá, ¿sí? Y acá tenemos entonces toda la información del ambient occlusion, toda la información del normal, toda la información del roughness, del specular y del base color. ¿Sí? Esto vendría a ser un material, a diferencia de una textura que es una imagen simple y llanamente. Bien. Bueno, voy a guardar porque moví un par de nodos. Y vamos a crear nuestros materiales propios, ¿sí? Para empezar a jugar un poco con esos nodos, ¿sí? Bien, primero que nada, voy a hacer doble clic acá. Voy a crear un material, ¿sí? Y le voy a poner m-test.
M-01. ¿Por qué M? Sí, dentro de la industria tenemos, digamos, diferentes nomenclaturas o diferentes convenciones a la hora de nombrar los assets y los recursos. Y cuando estamos trabajando con materiales, lo que hacemos es escribir M de material, ¿sí? Guión bajo el nombre del material, ¿sí? Después si queremos, por ejemplo, no sé, si fijamos acá en material instance, a ver, acá tenemos todo M, ¿sí? Light stage, y después tenemos MI blood stain o MI concrete ceiling beam. MI significa material instance. Entonces de esta forma ya sabemos que esto es un material y que si dice MI es una instancia de ese material, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, abrimos este material, ¿sí? Y vamos a... Voy a buscar el material que estábamos viendo antes. Este. Voy a buscar esta textura. ¿Sí? Y vamos a traerla acá. ¿Cuál es? Esta. Sí, entonces, tenemos una textura, ¿sí? Con tres canales, rojo, verde y azul, o RGB. Y esta textura, como vimos antes, es el piso de madera. Si yo acá conecto, ¿sí? Los tres canales a mi base color, ¿sí? Vemos que mi material acá ya cambió. Acá yo puedo cambiarlo aquí, ¿sí? A un cilindro, a un plano, un cubo, o ¿esto qué es? Este es un mesh que yo tengo seleccionado en el Content Browser, que en este caso no tengo ninguno, pero no, vamos a dejarlo en esfera, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vaya conectando acá, vamos a ir viendo el resultado acá. Ahora tenemos también algunos inputs más que también podemos ver para entender un poquito más cómo se compone, cómo se construye un material. Fíjense, si yo guardo, cada cosita que yo voy haciendo tengo que aplicar y guardar o darle simplemente a control S, ¿sí? Vamos a generar un plano o una esfera, mejor vamos a seguir con esfera porque casi siempre los materiales se suelen ver con esferas, ¿sí? Uy. Porque nada, se ven de los 360 grados, entonces está bueno ver cómo se comportan estas esferas. Bien. Y voy a ir aquí. Sí, y fijémonos qué pasa con mi material. Bien, ahora mi esfera parece una esfera de madera, pero si analizamos la esfera de madera, no tiene nada llamativo, ¿no? Es simplemente, parece como una pegatina, ¿sí? Como que pegamos alrededor de la esfera nuestra madera, o nuestra imagen de madera, ¿sí? Para eso tenemos diferentes mapas, ¿sí? Como por ejemplo el mapa de normales. Bien, vamos a hacer así. El mapa de normales, ¿sí? Que entiendo que debe ser esta. Tenemos, fíjense que acá también arranca con T, como hablamos antes que arranca con la M para hacer material. En este caso la T es para textura. Y después tenemos Wood Floor Walnut M y Wood Floor Walnut N, ¿sí? Y después ya acá ya cambiamos a otros nombres. Pero entonces, ya sabemos que esta es una textura de Wood Floor Walnut, esta también y esta también. Entonces ya estas dos me las puedo traer, ¿sí? Y vamos a trabajar con esta, con la azul, ¿sí? Esta azul acá, que tiene guión bajo N, todas las que digan guión bajo N, como podemos ver acá, fíjense, N, N, tienen este color medio azul, violeta, bueno, esta es más azul todavía, pero tienen este tipo de colores, ¿sí? Y si la analizamos, vamos a verla, vemos que es la madera, pero no tiene color, simplemente nos está marcando estas divisiones de la madera y unas pequeñas rayitas acá, ¿sí? Este mapa de normal justamente se encarga de generar ese efecto de imperfecciones o de muescas o de movimiento dentro de la madera, en este caso, ¿no? Dentro de la madera, pero no llega a ser 3D, ¿sí? Fijémonos, si yo conecto a mi normal, ven cómo cambia, hay como una especie de profundidad, ¿sí? Yo aprieto Alt y toco la unión, la elimino. Vamos a analizar acá las uniones y estas rayitas, ¿sí? Se genera esa suerte de profundidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pongo, por ejemplo, un cubo,
vamos a ver que en realidad no hay profundidad, ¿sí? Ese es el efecto que logramos con el mapa de normales. Generamos unos movimientos en 3D, entre comillas, porque no, en realidad no está existiendo el 3D, si para eso tenemos otro nodo que es el de desplazamiento, pero a priori vamos a usar los normales, siempre en realidad vamos a usar los normales para generar esos pequeños detalles que no necesitamos que realmente la malla se mueva, ¿sí? Que tengamos ese desplazamiento real, ¿sí? Lo único que necesitamos es eh, que a la vista parezca que es 3D o parezca que tiene esas imperfecciones, esos movimientos, pero es todo textura, ¿sí? No hay movimiento real de la malla, por ende no agregamos polígonos, ¿sí? Entonces guardamos, voy a ver a mi material de madera, ¿sí? Y ahora vemos cómo ya tiene otra cara, ¿sí? Ya tenemos esas vetas que, como les decía, no son vetas en realidad, si las miramos así, no hay hundimiento, pero el efecto del mapa de los normales está logrando bien su tarea, que es generar ese efecto 3D de imperfecciones, rayitas y hendiduras. Después tenemos ¿sí? Esta textura en este caso, que es la -M, ¿sí? Que parece ser del metallic, pero no sé por qué del metallic. A ver, bueno, capaz que sea un piso medio así metalizado, no tiene mucho sentido. Pero bueno, si dice M, debe ser del metálico. Básicamente, ¿por qué digo que no parece? Pero bueno, el metálico es justamente si el material es metálico o no es metálico. En este caso parece que hay una especie de metalicidad en el material, ¿sí? También esto va a trabajar con escala de 0 a 1, con escala de grises. Es decir, bueno, si quieren aprender un poquito más, ya que está, de cómo se crean estas texturas realmente, ¿sí? Cómo creamos materiales nosotros realmente, tengo un video de Substance Designer donde explico paso a paso todo, cómo crear estas texturas, estos materiales, se los voy a dejar acá arriba, así, así pueden ir a verlo y entender qué está pasando acá. Pero bueno, en resumen es que lo que esté en negro, ¿sí? No tiene información, y lo que esté en blanco sí tiene información. Por ende, todas las escalas de grises intermedias entre blanco y negro van a tener mayor o menor cantidad de información, ¿sí? Entonces, dicho esto, no, está bien. El R está conectado al roughness y a la ambient occlusion. Entonces, vamos a conectarlo. Me parecía que no era metálico, pero no sé por qué hice la M. ¿Sí? Al roughness y a la ambient occlusion. Bien, bueno, y ahora me quedó un material súper plastificado. Ahora, ya que está, nos viene bien para explicar el roughness, ¿sí? Si yo guardo, vemos que tenemos un material súper brillante, ¿sí? Súper como plastificado, súper liso, ¿sí? Justamente el mapa de roughness nos sirve para indicar esa rugosidad o esa, ¿cómo decirlo? Sí, esa rugosidad en el material. Es decir, si el material es completamente, vamos a hacer así. Vamos a explicarlo directamente con una constante para que se entienda mejor. ¿Sí? No, sí, no. ¿Sí? Yo aprieto 1 y clic, creo una constante de un valor, se le voy a dar al roughness. ¿Sí? Fíjense. Epa. ¿Ven? Yo tengo mi roughness en 0, es decir, en negro. El 0 es negro, ¿sí? Y el 1 es blanco. ¿Bien? Para entender qué está pasando en esta textura. Entonces, el 0 no tiene información. Si no tiene información de roughness, es decir, si está en 0, quiere decir que el material es completamente liso, completamente, sí, completamente reflectivo. No reflectivo, pero que la luz, o mejor dicho, que no es nada rugoso. Entonces, la superficie va a estar completamente lisa y una suerte de pulida, ¿sí? Entonces la luz va a reflejar, va a rebotar perfectamente, ¿sí? En el material. Esta superficie, que no tiene para nada rugosidad, genera ese rebote de la luz, ¿sí? Que no permite que la luz penetre en el material. Entonces, por eso refleja todo lo que está a su alrededor.
En cambio, si yo le pongo 1, por ejemplo, y lo hago bien, 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 bueno, 10 no, 1, ¿sí? ¿Qué pasa? El material va a absorber toda la luz, ¿sí? Porque la luz va a traspasar el material y no va a reflejar, ¿sí? Entonces, esta superficie es imperceptible, o sea, solamente vemos el brillo, pero esta superficie ahora está completamente rugosa, ¿sí? Y la luz ya no rebota de la misma manera que rebotaba antes, ¿bien? Entonces, vamos a hacer así. Y ahora vamos a explicar dos más, ¿sí? Tres más, ¿sí? Tres input más para ver cómo podemos trabajar materiales. Vamos a dejar esta madera así como está, ¿bien? Vamos a, esto no, esto va ahí, a crear otra pelotita, ¿sí? Otra esfera. Vamos a crear un par más porque vamos a, uy, no, no, no. Ahora vamos a usar dos más o tres más. Vamos a crear tres más. Bien, tenemos las tres esferas creadas y vamos a crear nuevos materiales. Por ejemplo, vamos a poner aquí material, m-metal. O vamos a ponerle test02, mejor. Así seguimos. Se lo vamos a poner acá. Bien. Y vamos a hacer un material completamente metálico, ¿sí? Para eso voy a generar primero una constante acá de 3 vectores. Esto es con el 3 y clic, ¿sí? Básicamente en esta constante me permite generar colores, ¿sí? Vamos a poner un dorado. Y esta constante de un vector, ¿sí? O de un valor es 1, clic, ¿sí? La vamos a poner en metálico. Y le vamos a dar valor de 1. Bien, entonces, si notamos la diferencia, con 0, 1, ¿sí? Ya el material ya es más metálico. Ya es metálico, básicamente, ¿sí? Pero es como un cromado que no está pulido, ¿sí? Que no refleja tanto el entorno. Para eso, vamos a poner otra roughness, ¿sí? Si yo lo dejo en 0, vemos como el material pulido refleja perfectamente, ¿sí? El entorno. ¿Por qué? Porque la rugosidad está en 0, por eso, por ende, la superficie de mi material es completamente lisa, ¿sí? Y la luz refleja perfectamente. Ahora, si yo le quiero agregar algunas imperfecciones, ¿sí? Tenemos, recordemos el mapa de normal. Si yo me voy acá a texturas y voy a buscar cualquiera de metal, vamos a traernos, por ejemplo, esta que dice Rust y esta que dice Gold, que tenemos una bastante más ruidosa, ¿sí? Bastante con más movimiento y una bastante menos, ¿sí? Conectamos a la normal, al normal y vemos como ya tenemos todo ese movimiento, todas esas imperfecciones dentro de nuestra pelota de oro, nuestra esfera de oro en este caso, ¿sí? O dorada, mejor dicho. Y si conectamos esta acá, ¿sí? Tenemos una textura con bastante menos imperfecciones, ¿sí? Lo importante de entender acá es que cada textura, o en este caso constante, ¿sí? O colores, esos son contactos, entonces son textura, pero acá también vimos que podemos poner texturas. El material básicamente es como si estaría formado por capas, vamos a decirle, ¿sí? Y que cada textura trae información diferente al material, ¿sí? Esta textura solamente me va a traer el color. Esta textura solamente me va a traer si es metálico o no. Esta textura solamente me va a traer los detalles, esas imperfecciones o ruido o movimiento que yo quiera tener dentro de mi material, pero que no quiero que sea, recuerden, parte de la malla 3D, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, podemos nosotros crear diferentes tipos de materiales y diferentes cosas, ¿sí? Que recuerden, si quieren saber cómo crear cada una de estas texturas completamente desde cero, ¿sí? Y cómo crear un material desde cero, si tengo el video de Substance Designer donde explico nodo por nodo, paso por paso, cómo crear materiales nosotros mismos, ¿sí? Y cómo obtener estas texturas nosotros mismos. Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar a un último nodo, ¿sí? A un último input que es World Position Offset, que también quería explicarles. Hasta ahora vimos Base Color, Metallic, Specular, Roughness, Normal. Vamos a ver Emissip, que vi un material ahí que tenía hecho, y un World Position Offset, ¿sí? Vamos a guardar. Vamos a venirnos acá. Fíjense este material, que no sé por qué lo tenía creado, para algo lo creé, ¿sí? Vamos a usar el nodo emisivo, ¿sí? ¿Qué es esto?
El nodo emisivo, justamente como lo dice, vamos a emitir luz de tal color. ¿Sí? Vamos a emitir una intensidad de luz desde este material. Yo en este caso simplemente le puse un color y una intensidad. Si esto es un parámetro de un vector, un parámetro escalar, una constante de 3 vectores, un nodo multiply, ¿sí? Multiplico el color por la intensidad y lo conecto al emisivo. Bien, fíjense, si yo le doy mi luz a mi material, vamos a ver cómo está emitiendo un poquito de luz. ¿Sí? ¿Ven cómo está más? Vamos a bajarle más la luz del sol. A 1. Ahí está. ¿Sí? Está emitiendo luz. Fíjense, si yo me pongo ahí, encima usamos el exposure, está bien. Ahí. ¿Sí? Y si yo acá, por ejemplo, le aumento la intensidad, vamos a ponerlo en 3, para que sea más exagerado. Guardo. ¿Sí? Ahí tengo mi material emisivo de luz, ¿sí? Que esto lo puedo usar para generar, no sé, una lamparita de luz o algo, o no sé, un fluorescente de luz, lo que sea, sin necesidad de tener el mesh. A lo mejor es una lámpara que no se va a ver para nada, pero necesitamos saber, mostrar que hay una lamparita, mostrar que hay un fluorescente, pero no necesitamos tener un fluorescente modelado perfecto, porque no se va a ver nunca. ¿Sí? Entonces podemos usar esto, porque también, si lo notamos, no solamente el color emite, sino que realmente emite luz. ¿Sí? Fíjense, vamos a... ¿Sí? Entonces, realmente el material está emitiendo luz y esto es lo que nos permite hacer lumen con esta iluminación en tiempo real que tiene un Real 5, ¿sí? Que yo también muevo esto y vemos cómo la emisión de luz me va siguiendo y tenemos unos efectos espectaculares con simplemente dos nodos, ¿sí? Tres nodos, ya estamos creando una fuente de luz bastante copada para hacer pruebas, para, como les decía, para tener en meshes que a lo mejor no queremos modelarlos o no necesitamos que se vean, no queremos cargar la escena y simplemente vamos a usar una pelotita, una esfera o un tubo, puede ser un cilindro, ¿sí? Un cilindro con un material de luz y listo. Y el último, vamos a hacer, vamos a ordenarlos ahí. Lo que quería mostrarles era el World Position Offset, que con este podemos generar cositas más avanzadas. Vamos a ponerle mluz. ¿Sí? No, ¿qué hice? No me estaría respondiendo el teclado. M-World Position Offset. ¿Sí? El World Position Offset justamente indica la posición, sí, y el desplazamiento de la posición según el mundo de nuestro material. Podemos agregarle, por ejemplo, lo que nosotros querramos, y podemos hacer nosotros mismos las funciones y todo lo que nosotros querramos, pero Unreal nos viene con una función ya creada, se llama SimpleGrassWin. Si yo ingreso a SimpleGrassWin, vemos toda la función, ¿sí? Pero para nosotros nos importa el material function la función esta. Yo lo voy a conectar a World Position Offset, ¿sí? Voy a darle un base color también, negro. A abortar porque me está dando estos errores, porque me está esperando dos parámetros y un vector 3. ¿Sí? Entonces 3, aquí, primer parámetro, segundo parámetro, opa, segundo parámetro. Bien, esta va a ser la intensidad y esta va a ser el peso del viento. ¿Sí? Fíjense, si yo ahora a mi intensidad le pongo 1 y a este 1, vemos que nuestro material tiene movimiento. ¿Sí? Vengo acá. Estamos generando un material ya con una pequeña animación, ¿sí? Pero es otra cosa poderosa que podemos hacer con los materiales, que es deformar nuestras mallas, ¿sí? Nuestros elementos. Esto puede servir, el World Position Offset sirve por ejemplo para hacer agua, para hacer, bueno, justamente el simple grass wind, para hacer pasto, para hacer algún movimiento de vegetación sutil que queramos hacer, o el movimiento de las olas del agua. También podemos generarlo con una capa de normales, con un mapa de normales, con un mapa
de, de roughness para que la luz traspase también a nuestro agua, ¿sí? Un mapa de opacidad para hacer el agua más transparente y después un movimiento en el World Position Offset para mover todas esas capas y generar las ondas dentro del agua, ¿sí? Es un poquito más avanzado, pero básicamente tocando dos o tres nodos los podemos llegar a hacer. Así que bueno, tenemos diferentes tipos de materiales acá, muy básicos, muy sencillos para empezar a entender cómo funciona Unreal, cómo funcionan los materiales dentro de Unreal, cómo funcionan los nodos y los inputs, ¿sí? Y bueno, sin mucho más que agregar, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? No sé si va a quedar corta o bastante larga, pero hasta acá la clase de hoy. Después vamos a ir profundizando más y más sobre los materiales. Pero bueno, cualquier duda que les quede, cualquier consulta, sugerencia o lo que tengan ganas de comentarme, es bienvenido siempre en los comentarios. Si les gustó el contenido, si les gustan las clases, si les gustan los otros videitos, dejen su me gusta, compártanlo para si saben de alguien que puede llegar a necesitarlo o servirle este tipo de aprendizaje. Y bueno, sin mucho más para agregar, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.